El hijo de José Antonio Yepes Ortiz, conocido en el mundo criminal como El Marro, está tomando las riendas de lo que queda del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Según reportes que circulan en diversas fuentes, el joven apodado El Marrito ha comenzado a movilizar grupos de hasta 80 sicarios en la zona de Celaya, marcando lo que podría ser el inicio de una nueva etapa para esta organización criminal que muchos daban por desmantelada. La información que llega desde el Bajío indica que El Marrito no está solo en esta empresa. Fuentes cercanas a la situación señalan que el joven heredero del cártel huachicolero ha logrado reagrupar a elementos que permanecieron dispersos tras la caída de su padre, quien actualmente cumple condena en un penal de máxima seguridad bajo vigilancia militar permanente. Para entender lo que está ocurriendo en Celaya, hay que remontarse a los eventos que sacudieron el sistema penitenciario mexicano hace apenas unas semanas. El 29 de enero del presente año, 80 soldados de élite ejecutaron un operativo quirúrgico dentro del Centro de Readaptación Social de Máxima Seguridad de Guanajuato. El objetivo era claro, y la orden venía directamente del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien apenas 12 horas antes había sobrevivido a una emboscada ordenada desde el interior de esa misma prisión. El Marro había logrado construir una red de comunicación clandestina que le permitía dirigir operaciones criminales como si nunca hubiera dejado las calles. Guardias sobornados le pasaban teléfonos celulares ocultos en paquetes de comida. Visitantes memorizaban mensajes y los transmitían a sus lugartenientes en el exterior. Abogados servían de enlace entre la celda y las células operativas. Lo más peligroso de todo era un sistema de radios improvisados construidos con componentes electrónicos contrabandeados pieza por pieza durante meses. El operativo federal cambió todo eso en menos de 5 minutos. Los elementos de fuerzas especiales atravesaron la puerta de acero de la celda 47, con un ariete hidráulico que impactó la cerradura con una fuerza de 12 toneladas por centímetro cuadrado. El Marro fue sometido, encapuchado y trasladado a una unidad de aislamiento, donde permanece bajo custodia militar las 24 horas del día. La investigación posterior identificó a 11 empleados del penal, involucrados en la red de corrupción. 3 guardias del turno nocturno facilitaban el ingreso de teléfonos y componentes electrónicos. 2 cocineros escondían mensajes cifrados en las bandejas de comida. Un médico del área de salud prescribía visitas al hospital externo como pretexto para reuniones con lugartenientes del cártel. 4 administrativos manipulaban los registros de visitas para ocultar la identidad de los mensajeros. El director de seguridad del módulo recibía depósitos mensuales de 80,000 pesos provenientes de empresas fantasma registradas en Celaya. Con su padre completamente aislado del mundo exterior, El Marrito aparentemente decidió que era momento de tomar el control. Según los reportes que circulan en la región, el joven ha establecido contacto con células que operaban bajo el mando de su padre y ha comenzado a reorganizar la estructura criminal que el gobierno federal creía haber desarticulado. Los 80 sicarios que supuestamente moviliza en Celaya representan una fuerza considerable para una organización que muchos analistas consideraban en fase terminal. La pregunta que surge es, ¿de dónde provienen estos elementos? ¿Y qué tan leales son realmente al heredero del cártel huachicolero? Testigos de la zona reportan que en las últimas semanas se ha incrementado la presencia de grupos armados en comunidades rurales del municipio de Celaya y sus alrededores. Habitantes señalan que vehículos tipo convoy han sido vistos circulando por brechas de terracería en horarios nocturnos. Las autoridades locales mantienen silencio sobre estos reportes, aunque fuentes extraoficiales confirman que existe preocupación por un posible resurgimiento de actividades delictivas vinculadas al cártel de Santa Rosa de Lima. El contexto en el que emerge El Marrito no podría ser más complejo. Guanajuato sigue siendo uno de los estados más violentos del país, con disputas territoriales que involucran a múltiples organizaciones criminales. El cártel Jalisco Nueva Generación mantiene presencia en varias regiones del estado, y cualquier intento de reconquistar territorios por parte de los remanentes de Santa Rosa de Lima inevitablemente generará confrontaciones.
La historia del cártel, fundado por el Marro, es una de las más particulares en el panorama criminal mexicano. A diferencia de los capos tradicionales que heredan plazas o escalan posiciones dentro de organizaciones establecidas, José Antonio Yepes Ortiz construyó su imperio desde cero robando combustible. Comenzó como huachicolero en los ductos de Pemex que atraviesan Guanajuato, perforando tuberías con taladros industriales y vendiendo gasolina robada a precio de mayoreo. En menos de una década, ese negocio de pipas clandestinas se transformó en una organización que llegó a controlar el 80% del robo de combustible en México. Los videos que el Marro publicaba en redes sociales desafiando a Nemesio Oseguera, el Mencho, se volvieron virales. Aparecía rodeado de sicarios armados, lanzando amenazas con un lenguaje tan vulgar que los noticieros tenían que censurar la mitad de sus palabras. Ahora su hijo aparentemente busca reclamar ese legado. El Marrito habría crecido viendo cómo su padre construía un imperio criminal desde la nada, y ahora, con apenas unos años encima, intenta demostrar que puede mantener viva la organización familiar. Las autoridades federales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estos reportes, aunque fuentes de inteligencia confirman que existe monitoreo activo de cualquier movimiento que pudiera indicar una reorganización del cártel de Santa Rosa de Lima. El operativo de enero contra el Marro fue presentado como un golpe definitivo a la capacidad de mando de la organización, pero la aparición de su hijo al frente de un grupo de sicarios sugiere que la historia está lejos de terminar. Mientras tanto, la violencia en Guanajuato continúa cobrando vidas. En las primeras semanas del año se han registrado múltiples enfrentamientos armados, ejecuciones y hallazgos de cuerpos en diferentes municipios del estado. La disputa por el control de rutas y territorios no da tregua, y la población civil sigue pagando el precio de esta guerra. En Sinaloa, la situación no es menos tensa. La Sierra de Badiraguato se encuentra en alerta máxima con enfrentamientos que han dejado vehículos blindados abandonados, desplazamientos de familias enteras y una crisis humanitaria que el gobierno federal apenas reconoce. La gente del Guano, los Chapitos y sus aliados libran una batalla constante contra las células leales a la facción de los Mayos, con el Músico y el Chapo Isidro, defendiendo territorios que consideran suyos. Los reportes más recientes desde La Tuna, en Badiraguato, hablan de bombazos que se escucharon hasta las 10:20 de la mañana. Civiles han cavado huecos y zanjas para intentar huir, afectando a cientos de personas que buscan ponerse a salvo. Las facciones en conflicto han establecido retenes improvisados que impiden el paso en ambas direcciones, dejando a comunidades enteras atrapadas en medio del fuego cruzado. La presencia de Alfonso Peralta, conocido como el P1, fue reportada en una gasolinera del Chamichín a la entrada de Badiraguato. Este operador, vinculado a la estructura de los Mayos, representa uno de los frentes activos en esta guerra serrana que parece no tener fin. En Culiacán, la capital sinaloense, un par de ataques armados de alto perfil sacudieron la ciudad a finales de enero. Un comando emboscó un convoy en el que viajaban 2 diputados locales de Movimiento Ciudadano, entre ellos Sergio Torres Félix, exalcalde de Culiacán. El ataque ocurrió sobre Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, en pleno centro de la capital. 3 personas resultaron heridas, incluyendo los 2 legisladores y el chofer del vehículo. El estado de salud más delicado fue el de Sergio Torres Félix, quien recibió un impacto de bala en el rostro y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Apenas un día antes, el secretario de Seguridad Pública de Culiacán, el coronel Alejandro Bravo Martínez, había sobrevivido a otra emboscada en el sector aeropuerto. Medios especializados en temas de narcotráfico coinciden en que estos ataques forman parte de una estrategia criminal para elevar la atención en la capital sinaloense y provocar operativos federales y estatales de gran escala. La lógica detrás de esta táctica sería evitar que una sola célula criminal consolide el control total de la ciudad. El gobierno federal ha respondido con el despliegue de 1,600 elementos militares en Sinaloa.
incluyendo 90 miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales distribuidos entre Mazatlán y Culiacán. Sin embargo, los enfrentamientos continúan y la violencia no cede. En Baja California Sur, las autoridades lograron un golpe importante con la detención de Cristian Iván, conocido como el Cholo 40, identificado como líder operativo del cártel de Sinaloa bajo la facción de la Chapiza. La captura se llevó a cabo el 27 de enero en el municipio de Comondú y fue resultado de un plan de inteligencia diseñado tras una balacera registrada en agosto del año pasado. Al Cholo 40 se le atribuye la escalada de violencia en los municipios de Comondú y Loreto, zonas donde la disputa entre grupos criminales dejó un saldo de más de 131 homicidios dolosos durante el año pasado. Su detención representa un avance significativo en la estrategia de seguridad del Estado, aunque las autoridades mantienen el despliegue para desarticular al resto de la célula que operaba bajo su mando. En San Luis Potosí, al menos 3 elementos de la Guardia Civil Estatal, entre ellos el jefe regional José Luis Pérez Puente, resultaron heridos tras una emboscada perpetrada por sujetos armados en el municipio de Río Verde. Los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de enero sobre la carretera San Ciro de Acosta a Río Verde. Tras un intenso operativo, las autoridades lograron la detención de 4 presuntos agresores que habrían manifestado pertenecer al cártel de las 4 letras. El caso generó controversia cuando trascendió que 2 de los detenidos serían elementos activos de la Policía Municipal de San Ciro de Acosta, uno de ellos ocupando un cargo directivo. Esta situación evidencia la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales, un problema que afecta a múltiples estados del país. En Michoacán, la violencia también cobra víctimas. El 4 de enero, Antonio Castro, conocido como Balam, administrador de la página Patrullando tu Colonia, fue atacado a balazos en la colonia La Quinta de Uruapan. El comunicador, quien documentaba la inseguridad en la zona a través de transmisiones en vivo, resultó gravemente herido junto con un adolescente de 17 años que pasaba por el lugar. El ataque contra Castro se suma al largo historial de agresiones contra comunicadores en Michoacán. Apenas unos meses antes, el periodista Mauricio Cruz Solís fue baleado después de una transmisión y una entrevista al alcalde. Y el 1 de noviembre, el propio alcalde Carlos Manzo cayó a tiros en un evento público, en lo que agencias internacionales vincularon con el crimen organizado. La Fiscalía Estatal activó el protocolo para defensores de derechos humanos y periodistas, mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirmó que existe una investigación abierta. Sin embargo, estos protocolos rara vez derivan en justicia para las víctimas y los ataques contra comunicadores continúan con impunidad casi total. Volviendo a Guanajuato, el surgimiento del Marrito al frente de los remanentes del cártel de Santa Rosa de Lima plantea interrogantes sobre la efectividad de la estrategia federal de seguridad. El operativo contra el Marro fue presentado como un éxito rotundo, un mensaje claro de que nadie puede dirigir el crimen organizado desde una celda. Pero la realidad parece más compleja. Las organizaciones criminales tienen una capacidad de regeneración que supera los cálculos gubernamentales. Cuando cae un líder, otros están listos para ocupar su lugar. En el caso de Santa Rosa de Lima, el sucesor natural resulta ser el propio hijo del fundador, quien aparentemente heredó no solo el apellido sino también las ambiciones de su padre. Los 80 sicarios que el Marrito supuestamente moviliza en Celaya representan una amenaza que las autoridades no pueden ignorar. Si estos reportes son precisos, estamos ante el inicio de una nueva fase del conflicto en el Bajío, una que podría derivar en más violencia, más enfrentamientos y más víctimas civiles. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué tan preparadas están las autoridades para enfrentar este posible resurgimiento? El despliegue militar en Guanajuato ha sido constante, pero los resultados son mixtos. Se capturan líderes, se decomisan armas, se desmantelan laboratorios, pero la violencia no cede y nuevas figuras emergen para ocupar los espacios vacíos. El caso del Marrito también plantea cuestiones sobre la transmisión generacional del poder criminal en México. Cada vez más,
Vemos a hijos de capos intentando mantener los imperios construidos por sus padres. Los chapitos son el ejemplo más visible, pero no el único. Esta dinámica sugiere que el narcotráfico en México ha desarrollado estructuras casi dinásticas, donde el poder se hereda junto con las redes de contactos, las rutas y los territorios. Para los habitantes de Celaya y las comunidades aledañas, estos desarrollos significan incertidumbre y miedo. Muchos recuerdan los años en que el Marro ejercía control absoluto sobre la región, cuando los bloqueos eran frecuentes y la violencia era parte de la vida cotidiana. La posibilidad de que su hijo intente recrear ese escenario genera preocupación legítima. Las autoridades estatales y federales tienen la responsabilidad de evitar que esta situación escale. El monitoreo de inteligencia debe traducirse en acciones preventivas antes de que los grupos criminales consoliden su presencia. La experiencia ha demostrado que actuar tarde tiene costos altísimos en vidas humanas y estabilidad social. El panorama criminal en México sigue siendo volátil y complejo. Desde la Sierra de Badiraguato hasta las calles de Celaya, desde Culiacán hasta Uruapan, la violencia vinculada al narcotráfico cobra vidas y destruye comunidades. Las alianzas cambian, los líderes caen y emergen, pero el sufrimiento de la población civil permanece constante. El surgimiento del Marrito es solo el capítulo más reciente de una historia que parece no tener fin. Los próximos meses revelarán si este joven heredero del cártel huachicolero tiene la capacidad de reconstruir lo que su padre edificó, o si su intento terminará como tantos otros, en captura, muerte o exilio. Lo único seguro es que mientras existan territorios en disputa, rutas de tráfico que controlar y millones de dólares en juego, habrá quienes estén dispuestos a arriesgar todo por el poder.